Hola a todos. Hola a todos. Llámame Olga y estoy güey aquí para contaros una cosa, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis. Depende cómo vos vayáis portando de bien. Yo voy a ir contando, pero por lo que veo va a darme tiempo a contar milenta cosas, Mellor, muchísimo mellor. En antes de comenzar, 3 consellos vos tengo que dar. El primero, para escucharme a mí, hay que estar con las orellas así nada abiertas. A ver, ¿cómo que lo quiero ver? Muy bien, eso ya. El segundo, hay que estar con los huellos así nada abiertos. A ver, ¿cómo que lo quiero ver? Muy bien, eso ya. Y el tercero, y más importante de todos, hay que estar con la boca así de pes ya. Claro, porque si falo yo y faláis vosotros y vosotras, no nos enteramos de nada, ¿a que no? Bueno, pues dicho esto, que yo un poco rollo, pero siempre lo tengo que decir por si de aquí no se lo sabe, ya podemos entamar. ¿Por dónde? Por el principio, claro está. Por donde entamen las historias de verdad. Fai mucho tiempo. Bueno, non, tampouco fai tanto, non vayamos a exagerar. Fadrá 2 añinos ou así, nada máis. E é que non vos lo dixe, pero esta historia é mía, é la mía propia. Sí, pasóme a mí. Fadrá 2 añinos nada máis. Yo estaba percansada, encontrábame fatal. Non podía casi caminar. Todo el día tenía sueño. Ai, non me apetecía facer nada. Asina que decidíme y fui al médico. Sí, porque tenía que tener de qué. Llegué para allá y dije yo, buenos días, doctor. Y es que encuentróme fatal. Ai. Y el médico fízome 3 entrugues. Olga, díxome él, ¿estás comiendo bien? ¿Comiendo? Bueno, sí, yo como todos los días. ¿Por qué? Olga, volvió a decirme él, ¿estás haciendo ejercicio? ¿Ejercicio? Bueno, yo... que lle... nalar o xugar al fútbol o dir correr non, deso non faigo mucho, la verdad. Olga, volvió a decirme él, ¿estás lavando los dientes todos los días? Bueno, todos los días, a ver, si quieres decir todos los días, pela mañana, después de comer y después de cenar. No, la verdad es que no. Ay, a ver, agarra una silla y siéntate. Voy a contarte una cosa. Contar, pero si soy yo la que cuenta, dice yo al médico. No, güey, voy a contar yo. Bueno, vale, como yo era así tan serio y tan alto y tan inteligente, no me atreví a retrucar. Así que dice yo, vale, voy a sentarme, no pasa nada. Y allí quedé. Y él entamó a contar. Voy a contarte la historia de un pitín y de una gallina. Anda, con lo que me presten a mí les pites. Shh, pero tienes que estar callado. Val, ya está. Y entamó a contar. Cocorico, ¿dónde estás? Cocorico, ven pa' acá. Yo soy Cocorico y soy un pitín.
soy muy piquiñín y amarello. Soy tan guapo, o eso dice mi má. Mi má lle una pita naranja, asina. Ta aí. Má, onde estás? Estoy aquí, fío. ¿Qué quieres para merendar? Para merendar? Para merendar quiero un bizcocho, má. Que tengo una fame. ¿Un bizcocho? Vale, vamos a mirar. A ver si tengo todos los ingredientes. Fue a mirar para la cocina. La gallina. A ver si tenía todas las cosas para poder hacer un bizcocho para el pitín. A ver. Huevos. Farina. Azúcar. Un yogur griego. Tato. ¡Hala! Vamos a echar la leña para entamar a cocinar. Mamá gallina fue para la cocina para echar la leña al forno, para aprender la cocina y poder meter el bizcocho y... Pero cuando llegó a la leñera... Cocorico, non hai leña, non puedo prender la cocina, así que non te puedo hacer el bizcocho para merendar. Pero má, yo tengo fame de bizcocho una más. ¿Y ahora qué hacemos? Non sé, Cocorico, non sé. Pero yo sin leña non te lo puedo hacer. Una cosa, má, una cosa. ¿Y si voy yo a la Viesca y agarro leña y tráigotela y prendes la cocina? Má, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Tú solo. Non, nin falar. Como vas dir tú solo a la Viesca a agarrarlle? Non, que va? Anda, má, déxame dir, que me va a pasar? Si soy piquiñín, seguro que non me ve naide. Anda, má, déxame dir. Que non, Cocorico, que non. Non ves que na Viesca está Gato Pelao? ¿Quién es Gato Pelao? Gato Pelao y un gato que huelte y después, cómete de un bocado. Anda, má, ¿cómo me va a comer un gato de un bocado? Soy piquiñín, pero tanto no, Anda, má, déxame dir, que non. Marra miau. Así na fai Gato Pelao. Anda, non vayas, Cocorico, que non. Xa comerás bizcocho outra vega? Mama, que tengo mucha fame y ya de bizcocho nada más. Déxame dir, que está aí al llau. Que me va a pasar? Bueno, anda, deixarete dir. Pero ten mucho cuidado, Que sí, mama, que sí. ¿Onde está la cesta? ¿Onde está? Aquí. Ay. Voy a ir a buscar leña yo solo y no me va a pasar nada. Ahí voy. Picotí, picotá, ay qué rico, Cocorico, picotí, picotá, ay qué rico está. Cocorico llegó para la Viesca y entamó a buscar leña. Había un montón de palinos pel suelo. ¡Hala! ¿Cuántos hay? Mira para ahí, mira. Uno grande, ala. Uno mediano, ala. Y uno pequeñín, como yo. Entamó a agarrar. Uno grande, ala. Otro mediano, ala. Y cuando ya tenía la cesta casi en llena, de su truco, escuchó de aquel. Uno mediano, ala. ¿Qué fue eso? Ay, mi má, ¿qué será? ¿Sabéis quién era, no? Marra miau.
Soy gato pelao y estoy buscando un pitín para xintalo dun bocao. ¿Quién está ahí? ¿Quién ye? ¿Quién fala? Soy yo, gato pelao, y estoy buscando... Estoy dando un paseín, porque está tan guapo el día que... Ah, pues yo soy Cocorico. Estoy buscando lleña para llevarle a mi mamá, para que me faiga un bizcocho para merendar, porque tengo una fame... ¡Qué casualidad! Yo también tengo muchísima fame. Marra miau, marra miau. ¿Tienes fame? Como yo. Y está ocurriéndoseme una cosa. Oiga, ¿por qué no vienen a mi casa a merendar? ¿A tu casa? ¿A merendar? Barra miau, voy comerlo dun bocao. Perfecto. ¿A qué hora? A las 6. Muy bien, allí estaré. Marra miau. El gato pelao coló. Y Cocorico, con la cesta llena llena, también. Picotí, picotá. Y nada más que llegó a casa con todo y lo todo. Mamá, ¿no sabes lo que me pasó? Ay, Cocorico, fío, trajiste la lleña ya. Trae pa' acá. Mamá entamó a meter la lleña en el forno. Y Cocorico, bueno, no, en el forno metió el bizcocho. Oh. Venga, Cocorico, cuéntame qué te pasó. Metió el bizcocho en el forno y entamó a escuchar. Mamá, encontréme con gato pelao. ¿Y qué te dijo? Nah, casi falé yo todo. Dice que porque no venía a merendar. A merendar. Aquí, Cocorico. Ay, mi madre del alma. Va a merendarnos a nosotros, fío. Que no, mamá. ¿Qué va? Si el bizcocho ya es muy grande, ¿no? Mamá, ¿no va a ser muy grande? Bueno, sí, pero... para que venga gato pelao... Anda, mamá, ¿qué más da? No te preocupes, si gato pelao llevo, no va a pasar nada. Y de su truco sonó el forno. ¡Plin! El bizcocho ya está. Mamá gallina, con mucho cuidado, abrió la tapa del forno, sacó el bizcocho que ya era ¡oh! Grandísimo, y púsolo arriba a la mesa. ¡Pum! Con mucho cuidado, partió los 2 cachos. Ras, este pa' Cocorico y este pa' gato pelao. Y después dice hoy al Sofío: Cocorico, no vayas a comer el bizcocho, que te conozco. No, mamá, que voy a comer. ¿Qué va? Bueno, avísote bien, que está muy caliente arriba y pues que mate. Ya, mamá, que no. Bueno, yo voy al tendal a ver si la ropa está seca. No lo comas, que no, mamá, que no. Y mamá gallina salió para el tendal a ver si la ropina estaba seca. Y Cocorico quedó allí en la cocina, al lado del bizcocho, que golía más bien. ¡Qué bien huele el bizcocho de mi mamá! Voy a probar un poquillín. Un poquillín nada más, ¡Qué bonita! Voy a comer otro poquillín más. ¡Qué bonita! Voy a comer otro poquillín más. ¡Qué bonita! Cocorico, no estarás comiendo el bizcocho, porque va a enfadarse tu mamá cuando venga del tendal. No, ¿qué va? Estoy comiendo las miguines nada más. Yo no estoy haciendo más. Bueno, yo avísote, por si acaso, ¿Qué va? El último cachín y ya. Picotí.
picota. Ay, qué rico, cocorico, picotí, picota. Ay, qué rico, ricota. Cocorico, ¿comiste el bizcocho entero? Y ahora, ¿qué va a decir tu ma cuando venga del tendal? No sé, yo que estaba tan rico que entamé y no pude parar. No sé qué tiene el azúcar, que no puedo parar de sintar. Ay, bueno, calla, ya igual no se entera, igual cayó el tendal, igual, ay bien tu ma. Ay, yo no quiero ni mirar. Cocorico, fío, la ropa está todavía mollada. Claro, como no para de llover más. Ay, ahora tengo un poquillín de fame. Voy a comer un cachín de bizcocho. Cocorico, fío, ¿dónde está el bizcocho? Aquí, ma. Si te lo tomo, no pude parar. Ay, cocorico, fío, ahora va a venir gato pelao y no tenemos nada para ir de merendar. Ay, ¿qué vamos a hacer? La pitina entamó a dar vueltas por la cocina buscando una solución, hasta que al final atopóla. ¡Ya está! Agarró una pota de barro, la más grande que tenían. Con mucho cuidado púsola en medio de la cocina. Después agarró a Cocorico y metiólo dentro. Y después metióse ella también. Yo, dijo y al Sofíu: Cocorico, shh, estate callao, y no digas ni pío. Pero Cocorico estaba tan nervioso que no podía parar de piar. Mamá gallina agarró la tapa de la pota y púsola enriba. Y Cocorico no paraba de piar y la tapa de cimblar. Cocorico, fío, calla la boca que nos va a descubrir. No puedo parar, ma, no puedo parar. De su truco llamaron a la puerta. ¿Sabéis quién era, no? Gato pelao. ¡Marrabiao! Soy gato pelao y vengo a buscar un pitín para sentarlo de un bocao. ¿Hola? ¡Hola! No hay nadie. ¡Hola! Soy gato pelao. Voy a entrar. Marra miau. Gato pelao entró en la cocina de Cocorico. Cocorico y su mamá seguían dentro de la pota, cimblando sin parar. Cocorico, ¿dónde estás? Qué bien huele a bizcocho. A ver si... Está el plato vacío. ¿Quién lo comería? Cocorico, ¿dónde estás? Entonces, gato pelao diose cuenta que había una pota que estaba cimblando, acercóse con mucho cuidado y... ¡Marra miau! Justo en ese momento, mamá pitina puso el ala delante de los ñarres de Cocorico y como estaba tan suave... ¡Ay! Cocorico no pudo aguantar. ¡Ay! Y tuvo que... ¡ay! Estornudar. ¡Ay! ¡Chúpale!
la tapa, la pota, salió volando por los aires en 1000 pedazos. Un cachu, yo ya el gato, unes ñarres. Barra miau, otro, la espalda. Barra miau, y otro, del culo. Barra miau, marcho de esta casa y no voy a volver más. Gato pelao coló. Y Cocorico quedó allí con su mamá. Perdónesme, mamá. No tenía que haber comido el bizcocho entero. Perdónesme. Y tampoco tenía que haber invitado a Gato pelao. Perdónesme, mamá. Claro, Cocorico, fío. Claro que te perdono. ¿Cómo no te voy a perdonar? Además, aprendiste la lección. ¿No es verdad? Pues eso es lo importante. ¡Ay! ¿Qué pasa ahora, Cocorico, fío? ¡Ay! Sí que me duele mucho la barriga. Siente tanto bizcocho que... Cocorico, fío, siempre te estoy diciendo que tanta azúcar no es buena. Tenías que haber comido un cachigui. ¡Ay! Ya lo sé, ma. ¡Ay! ¿Y ahora? ¿Qué quieres para merendar? Una manzanillina nada más. Ya me lo parecía a mí, ya. Pues ala, cola pa'l sillón, que voy a hacerte la manzanilla. Estos pitos. Tap, 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 tap. Y collorín, collorao, dice el médico. Collorín, collorao, este cuento está finao. Bueno, no fina, hasta que tú me digas que no sientas mucho azúcar. Bueno, yo... Azúcar... No me da mucho más. Pues mellor. Hay que comer la xusta. Y si lle de fruta, mellor que mellor. Está bien. Pues tomo nota, doctor. ¿Ya puedo colar? No, que va. Todavía acabo de entamar. Ay, yo no puedo aguantar más. Está riñéndome tanto. No te estoy riñendo, Olga, dice Omel. Estoy diciéndote lo que tienes que hacer para que no estés tan cansado. Está bien, tienes razón. Asina que voy a escuchar. Y el doctor entamó a contar otra historia. Yérase que se yera un mago. ¿Un mago? De esos que tienen la barba larga y blanca. De esos que tienen un gorro picudo, de esos que tienen una capa llena de estrellas. De esos, sí. Un mago que siempre estaba inventando cosas, hacía él. Piticlin, que aparezca un camión por aquí. ¿Ah? Y el camión aparecía. Oh, Piticlin, que aparezca una silla por allí. ¿Ah? Y la silla aparecía. ¿Qué era lo que pasaba? Que el mago siempre inventaba cosas que ya estaban inventadas, así que no servían para nada. Vaya, prove mago. Hasta que un día... Piticlin, voy a inventar una cosa nueva por fin. ¿Qué podrá ser? Algo que no te he inventado ya. No sé. ¿Podría ser un chorizo? No, que ya está inventado. ¿Podría ser unas zapatillas? No, que ya están inventadas. ¿Podría ser una lámpara? No, que ya está inventada. No se me ocurre nada. El mago ya estaba cansado de pensar. ¡Ay! Es que a Ecio se me decimos una cosa. El mago no vivía solo, vivía con un sapo. Sí, un sapo de esos de... Un sapo que nada más que comía mosques y mosquitos. El caso es que el día que aquel mago inventó una cosa nueva, el sapo pasaba por allí por casualidad. ¡Ay!
ya sé lo que voy a inventar. Voy a inventar una dentadura. Pero, señor mago, una dentadura ya está inventada. No, una dentadura con lengua y todo. Una dentadura con lengua y todo. Claro, así no podrán ponerla los pájaros y no sé, una dentadura para quien la quiera poner. Bueno, vale, está bien. Y tendrá los dientes más blancos y más relucientes y más sanos del mundo entero. Está bien, está perfecto, Pues ahí voy. El mago púsose manos a la obra y xusto en aquel momento, como vos dixen antes, el sapo colaba per allí. Piticlin, que aparezca una dentadura. Por aquí. Ay, mi ma, que tengo dientes. ¿Cómo puede ser? Y puedo falar, porque los dientes van con lengua también. ¡Qué contento estoy! Gracias, señor mago, ¡qué contento estoy! Ay, mi mala que lié. Ahora el sapo está falando. Bueno, anda, igual. Voy a dar un paseo. Voy a saludar al ciervo y voy a saludar al esguil y voy a... Un minuto. En antes de colar, voy a darte un consellín nada más. Acuérdate de cepillar todos los días los dientes. Por la mañana, después de comer, por la noche... ¡Bah!, dijo el sapo. ¡Paparruches! ¿Cómo que papá? Pero bueno, ¿cómo? Pero ¡bah! Y coló, dando saltos, claro. ¡Bra! El sapo estaba tan contento que bajó hasta el pueblo. Miráis que el castillo del mago estaba arriba de una montaña, súper yoñe, pero bajó hasta el pueblo. ¡Buah! ¡Qué cosas tan guapas hay aquí! Mira, hola, un teatro, una biblioteca, eso debe ser el colegio, ¡bra! El sapo estaba encantado y de su truco topó una tiendina que era per diferente. Estaba toda pintada de collorinos. Tenía unas cosas rarísimas fuera. Una nube, una cosa roja en forma corazón, unos dibujinos de arcoíris. ¿Qué será esto? Voy a entrar. Bra. El sapo entró en la tienda y todas las cosines que había eran de collores. ¡Guau! ¡Qué guapo y todo esto! Buenos días, dijo la dependienta. ¿Qué quería? Bueno, yo no sé. ¿Qué son esas cosas que hay por ahí en esas estanterías? Esos son gominoles, chuches. Hay ladrillos, hay nubes, hay también regalí, hay caramelos, hay bombones. Val. ¿Y para qué valen les chuches? ¿Qué para qué valen? Para sentarles, tan buenísimes. Mire, puede agarrar de estes, o de estes, o de estes. Así era que está buenísimas, Pues, no sé, póngame un camión, el lleno. ¿Un camión? No. No puede comer un camión, porque va a doler la barriguina. No puede ser. Tiene que comer, no sé, unos poquitines, una bolsina, puede llevarla para casa, comer unos el domingo, después déjala, después comer otros poques, pero todos seguidos no, Val. Estas cosas con instrucciones. Bueno, Val, póngame una bolsina para llevar para casina. Está bien. Aquí tienen. Que les disfrute, Muchas gracias. Bra. El sapo coló para el castillo. Bra. Tenía unas ganas de probar aquellas chuches. Bra. Y nada más que llegó, abrió la bolsa y cuando iba a agarrar una,
Coime el sapo, ¿cuánto tiempo sin verlo? ¿Dónde estaba usted? Bueno, yo pasé hasta el pueblo, di un paseín, está per guapo y todo aquello. A partir de ahora voy a pasear más. Bah. Muy bien, muy bien. ¿Y qué es eso que tiene ahí nesanques? Bueno, estos son chuches, gominoles. Vendiómeles una mocina que había en el pueblo y tienen muy buena pinta. Voy a probarles. Ya. Mire, voy a decirle una cosa. Si come chuches, tiene que lavar después los dientes, porque si no, pueden picarse y después caer. Bah, paparruches. Bueno, usted fáigame caso, porque si no... Sí, faigo el caso, sí. Bah, paparruches. El sapo agarró la bolsina y probó una rosa que había. Qué buena pinta tiene. A ver. Qué buena está. Voy a sentar otra vez. Está buenísima. La última ya, Y una más. Oye, quédenme dos. Total. ¡Bra! ¡Qué bueno está! Mañana vas a por más. Y mañana vas a por más. Y al otro, y al otro, y al otro, y al otro también. Y todos los días sentaba una bolsina de gominoles. Y los dientes no los llevaba, no. Así que después de 2 meses o más, un día el mago entrugó y... ¡Sapo! ¿Cuánto tiempo sin verlo? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo, muy bien, igual que siempre. ¡Bah! Ajá. ¿Y la dentadura? ¿Qué tal va? Los dientes también, perfectos. Mire, tan fuertes. Yo puedo hacer así, Ahí va. Cayóme un diente. Bueno, nada. Son los de arriba, que están más débiles siempre. Pero miren, los de envase están... Cayóme otro diente. Y otro. Y otro. Poco a poco, el sapo fue tirando de los dientes y fueron cayendo y un a un. Hasta que quedó un diente nada más. Señor vago, ya no puedo ni falar. Tengo un diente nada más y no paro de babarme. Oiga, póngame otra dentadura más, que no puedo estar así. Señor vago, por favor. ¿No te lo dice yo? ¿No te dice que llevaras los dientes? ¿Y qué me decías tú? ¡Ve, paparruches! Pues ahí lo tienes. Ahora no tienes más dientes ya. Pero señor vago, por favor. Póngame más dientes que casi no puedo ni falar. Pues falar de sobra. Con ese diente ya está. No necesites más. Pero ahora no puedes comer más chuches ni bocadillos de xamón con lo que te prestaban para cenar. Pues eso ya es verdad. Ya no puedo comer bocadillos de xamón en xa más. ¿Y ahora qué voy a sentar? Ay, no sé, puré de calabacín y poco más. Zumo con una pasina y ya está. Ay, qué mal lo hice, de verdad. Y chuches, ¿voy a poder comer más? No sé. Una porrita de vez en cuando y a lavar el diente curioso al final. Ya es verdad. Muchas gracias, señor vago. No lo voy a hacer en Sabás. Ya, pero ahora ya no tienes solución, porque no te voy a dar otra dentadura más.
Si el sapo hubiera lavado bien los dientes y no hubiera comido tantas chuches, seguro que ahora tenía la dentadura como al principio de la historia, pero al final... «Y eso, Olga», díxome el médico, «ye lo que tienes que facer tú, lavar los dientes curioso y comer poca azúcar». Ya está. Poca azúcar, lavar los dientes curioso... Bueno, pues nada, ya está, ¿no? No, dijo el médico. Falta lo más importante de todo. ¿El qué? El deporte. Tienes que facer da qué? Ai, non, eso non. Yo que a mí non me presta nada, ya lo dije al principio. Non me presta nadar, non me presta xugar al fútbol, non me presta xugar al tenis, non me presta nada. Un minuto. Préstate bailar. ¿Bailar? Sí, eso préstame en forma, muchísimo. Pero bailar non é un deporte. Eso díceslo tú. Todo aquello que te faiga sudar é un deporte. Y bailar también te fai, ¿no? Pues ya está. Ah, pues de maravilla, entonces, porque yo bailo todos los días. Bueno, todos los días no, é verdad. Tengo que bailar todos los días, ¿no? Eso, estás pillándolo. Ah, pues tengo un cancio que é mi favorito y el que más me presta a bailar. Póngolo 10 veces pela mañana cuando estoy así, un poco murnia, y después anímame el día entero. ¿Quieres que lo enseñe? Home, claro, prestaríame un montón. Y más, si quiere, puede bailar conmigo, porque tiene unos pasos per fáciles. Así que voy a enseñarlos, ¿eh? Mire, primero estamos levantando el brazo derecho, así, 4 veces. 1, 2, 3... y 4. Después el izquierdo, igual, 1, 2, 3 y 4. Después así, en horizontal, 1, 2, 3 y 4. Y después para el otro lado, igual, 1, 2, 3 y 4. Hasta aquí ya es fácil, ¿no? Bueno, pues sigo. El siguiente movimiento es como si estuviéramos haciendo una carrera, pero a cámara lenta. Después no va a ir tan lento, porque vamos al ritmo de la música. Así, ¿no? Tienen que coincidir la rodilla de un lado y el codo del otro. Así, ¿no? Cuanto más agachemos, mejor. Ah, y tenemos que ir cambiando de lado, para que no sea aburrido. Cambiamos para aquí. Eso, y después volvemos para aquí. Muy bien. Y después cambiamos para el otro lado. Eso, Y por último, faltanos el último movimiento. Este es el más complicado. Fíxese bien, porque hay niños y niñas que a veces faigolo nos colexios con ellos y no lo saben hacer. Pero bueno, no creo que tenga problema, porque usted está en forma, Mire, tiene que agacharse bien y después subir de un salto. ¿Pillólo, no? Eso pues así no de fácil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Carrera, carrera, carrera. Carrera, carrera, carrera. Agachamos y saltamos. Y ya está. Falta lo más importante, la música. Vamos a ponerla y vamos a probar. Where's the streetwise Hercules to fight the right?
Doctor, claro, ya lo entiendo todo. Tenía usted razón. Después de bailar, estoy sudando. Estoy haciendo ejercicio. Y es genial, porque encántame bailar. Ya te lo dije yo, Olga. Entonces, el resumen es facilísimo. Sintar menos azúcar, hacer ejercicio y lavar los dientes todos los días. ¡Ya está! Pues eso, ya está. Y colé, y desde aquel día entamé a poner en práctica los consejos del doctor. Y miradme qué bien estoy. Bueno, podía estar mejor, de verdad, pero ahora como más sano. Faigo ejercicio. También salgo a caminar de vez en cuando, que me presta un montón, y no sabía que ya era hacer deporte. Ay, Olga, ¿cómo estás? Ah, y si quiero un cachín de bizcocho, no lo como entero como Cocorico, no, como un cachín piquiñín, que sé que me va a sentar mejor. Y ahora sí, esta historia, que ye la mía, collorín, collorao, esta historia está afinao. ¡Tarán!